Hola, buen día. Mi nombre es César Gabriel Flores García y el día de hoy vengo a presentarte la ley de Faraday. Te presentaré algunos casos donde se aplica y trataré de darte unos poco de conceptos bases para poder comprenderla mejor. Entonces, empezamos. La ley de Faraday sirve para calcular la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado a partir de una variación de flujo magnético. Esta fuerza electromotriz inducida la podemos llamar FEM también, y lo que podemos observar aquí en nuestro siguiente diagrama es que al inducir un flujo magnético a través de cierto espacio transversal obtendremos una inducción de corriente. Entonces, la ley de Faraday se dedica a ah, obtener el valor de la fuerza que obtenemos al realizar ese cambio. Entonces, al inducirlo, hay un tipo de fuerza que aplica un cambio en el flujo y esto es lo que tratamos de obtener. Entonces, para ello, necesitamos comprender qué es la inducción electromagnética. Es uno de los conceptos bases de esta teoría. Entonces, la inducción electromagnética consiste en inducir corriente eléctrica en un circuito a partir de una variación de flujo magnético. Como podemos ver aquí en nuestro diagrama, tenemos dos diagramas, uno para un circuito abierto y uno para un circuito cerrado. Como mencioné anteriormente, nos interesa el circuito cerrado, entonces podemos repasar un poco el principal, pero realmente la diferencia no es tanta. Realmente la diferencia radica en que la tensión inducida en el circuito abierto se debe a ella, a que se aplica una tensión. En el caso del circuito cerrado, se le aplica una corriente. Entonces, aquí podemos observar en nuestro circuito que tenemos una espira. La espira se está moviendo dentro del campo magnético. Como podemos observar en el dibujo, está rotando. Entonces, está rotando a través de las líneas de campo magnético que se están representando por estas líneas rojas. Aquí tenemos el polo sur y el polo norte de nuestro magneto. Y aquí tenemos una fuente que nos está administrando un cierto amperaje. Entonces, aquí podemos ver que tenemos nuestra línea de campo positivo y nuestra línea de campo negativo. Entonces, para esto hay que decir que en realidad la variación de flujo magnético induce una diferencia de potencial o una fuerza electromotriz, lo cual hace que circule corriente eléctrica en el circuito. Continuando, ahora podemos decir que es el flujo magnético. El flujo magnético es el número de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie de área A. Como podemos observar aquí en nuestro diagrama, tenemos una esfera, podría decirse dorada, entre dorada y amarilla, la cual tiene su vector A, que está encerrado aquí, y aquí tiene su vector B. Estas líneas son las que representan el flujo magnético. Entonces, todo esto que tenemos aquí puede ser considerado un campo magnético, ya que este son líneas que lo representan, pero cada una de ellas representa un flujo. Entonces, este flujo pasa a través de un área transversal y aquí es donde tenemos nuestra área A. Esto aquí en este caso es un círculo, puede ser un triángulo, puede ser cualquier figura geométrica, realmente no hay problema con ello. Entonces, aquí, como podemos observar en nuestras fórmulas, empezamos de este lado de la derecha. Esta es la fórmula que nos dice cómo obtener nuestro flujo magnético, que es a través del producto de nuestro vector B y nuestra área A. En este caso, esto se multiplicará por el coseno de un ángulo teta. ¿Este ángulo teta cómo se determina? Ok, como podemos observar aquí, continuando con nuestra línea, el vector A choca o crea un ángulo al cruzarse con cierta línea de nuestro flujo magnético, y aquí tenemos nuestro ángulo teta, de aquí nace. Como podemos ver, en este caso, aquí podemos obtener que tenemos un ángulo de 90 grados y de aquí sigue recto, desde aquí de esta parte de nuestra área y pum 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 pum, llega hasta aquí, pero aquí ya había pasado una línea. En este caso podemos tomarlo y tomarlo hacia acá. Todo depende del ángulo en el que nos encontremos. Puede ser hacia acá, lo mismo, ángulo. Realmente θ es un valor que puede estar cambiando, al igual que cualquiera de los demás. Entonces, aquí podemos determinar que A es igual al área de la superficie, B es igual al campo magnético y θ igual al ángulo que forman los vectores A y B. Entonces, ¿cómo obtuvimos esta expresión? Esto viene desde aquí, desde esta expresión con integrales. Aquí hago una pequeña referencia a que, como podemos ver, la diferencia de nuestras unidades
o de nuestras variables está determinada con la letra D. Sin embargo, algunos libros lo manejan también con delta, entonces únicamente es para determinar que son lo mismo, representan lo mismo, simplemente una distinta nomenclatura. Entonces, obtenemos que nuestra integral de la diferencia del flujo magnético es igual a la integral del vector de campo magnético por la diferencia de nuestra área. Entonces, una vez que comprendemos esto, podemos pasar adelante y hablar de los casos de inducción electromagnética. En nuestro primer caso, podemos decir que, déjeme borrar esto, no se puede borrar. Bueno, aquí vamos a decir que cambia el campo magnético al transcurrir el tiempo, pero no cambia el ángulo θ y el área superficial. Esto quiere decir que, como podemos observar aquí, tenemos esta espira de color azul. Esta espira de color azul está en el tiempo cero. Vamos a borrar esto, así, para poderlo explicar al principio. Tenemos un tiempo igual a cero. Entonces, cuando tenemos este tiempo igual a cero, aquí también esto lo borramos, por fines prácticos. Cuando tenemos un tiempo cero, ahí está corriendo estas líneas de flujo magnético están atravesando nuestra espira. En este caso, todo desde este punto hasta este punto, toda esta parte de aquí dentro es el área de esta transversal. Entonces, nuestra espira, por ella están cruzando líneas de campo magnético. Entonces, este es nuestro instante cero. Cuando el tiempo transcurre, entonces podemos decir que hay una diferencia, hay una variación en el flujo magnético, como podemos observar aquí. Nuestras líneas se redujeron, entonces hay una reducción de flujo magnético. Como tal, la razón por la que estaba escrito algo antes es porque ya había explicado en un video, en un primer intento, ya he explicado que también pasa en el caso contrario. A veces lo que sucede es que en este caso, aquí tenemos esto, vamos a ponerlo así, y podemos decir que cuando el tiempo cambia, hay una reducción, como lo dije, pero también en el caso contrario, hay veces que hay un aumento, hay el caso contrario, en el que podemos decir que hay un cambio. Esto, sin embargo, no representa un problema. Lo que queremos aquí decir es que cuando transcurre el tiempo siempre ocurrirá un cambio en este flujo. Y este cambio es el que genera una inducción de corriente. En este caso, como podemos ver aquí, hay una reducción y esto crea que podemos inducir corriente a través de nuestra espira. Y esto gracias al cambio en el flujo magnético. También en el caso contrario, por eso estaba aquí esta flecha. Déjenme si lo puedo borrar. Cuando en el caso contrario, que este es el tiempo nuevo y este es el tiempo cero, aquí es donde ya podemos decir que también hay una inducción de campo magnético. Entonces, realmente puede ser cualquiera de los dos casos, sin embargo, en este caso pues podemos observar uno y podemos observar otro. En ambos, siempre y cuando exista un cambio o una variación en el flujo magnético, se inducirá la diferencia de potencial o la FEM, como dijimos anteriormente. Entonces, pasando al caso número 2, en este caso cambia el área superficial al transcurrir el tiempo, pero el campo magnético y el ángulo θ no cambian. En este caso vamos a dejar desde un inicio claro que el ángulo θ no va a cambiar para nada, no influye en este caso, entonces vamos a centrarnos en el área transversal y el tiempo. Empezando aquí con el tiempo cero, podemos observar que tenemos un alambre o una espira, como quieran llamar. En este caso, este alambre azul está inducido con magnetismo. Entonces, aquí tenemos estas líneas negras o X cruces que representan el flujo magnético. Entonces, aquí está nuestro vector B. Esta es una barra móvil. Esta barra móvil podemos moverla a gusto, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Realmente no hay ningún problema. Está nuestro plato. Está en una posición cero. El tiempo no ha transcurrido. Cuando el tiempo aumente, cuando el tiempo pase, podremos decir que habrá un cambio. Al igual que en el caso anterior, habrá una reducción o una disminución. Disculpen, una reducción o un aumento, pero en este caso es a nuestra área transversal. Entonces, si pasamos aquí en este caso, de aquí, digamos que, no sé, dependiendo la escala, digamos que aumenta 1 centímetro hacia acá. Ahora es más grande. Entonces, tenemos mucho más espacio, el área es más grande,
por ende hay más flujo. Entonces, hay un cambio. Y al igual que en el caso pasado, entonces, como hay una diferencia, hay una variación en el flujo magnético, en este caso un aumento, pues podemos inducirle corriente a nuestro, a nuestro alambre. En este caso, podemos determinar que esto que sucede es la FEM. ¿Por qué? Porque, como lo aclaramos en un principio, cada que hay un cambio de flujo magnético, estamos determinando nuestra FEM. Es de esto estamos nos refiriéndonos para poder obtener lo que significa la FEM en la ley de Faraday. En el caso contrario, bueno, en el caso número 2 es el caso contrario. Habrá una reducción. Entonces, en nuestro tiempo cero tenemos la misma posición de nuestra barra móvil, pero ya cuando pasamos al segundo 1 hay una reducción. Entonces, ahora hay menos flujo de campo magnético. Entonces, podemos determinar que hay una variación e igualmente se induce corriente por esta parte. Entonces, dejando en claro lo que de que no pasa nada si es reducción o si es aumento, hay una variación. Siempre que hay una variación, habrá una inducción de campo de flujo magnético. Entonces, pasando al caso número 3, aquí podemos decir que cambia el ángulo θ, pero el campo magnético y el área superficial no cambian. Esto quiere decir que, como podemos observar en los casos contrarios, había un cambio. Cada vez había, la primera vez fue el tiempo, la segunda vez también era el tiempo, pero también cambiaba el área. En este caso, el área, como podemos observar en este diagrama en movimiento, no cambia. Está en movimiento, sin embargo, no cambia su magnitud. Al igual que en el campo magnético. Las líneas de flujo magnético están constantes. Todas están sin moverse, todas están estáticas. Realmente no hay una forma de determinar si hay una variación. No, observamos nada. Lo único que se encuentra en movimiento es el área. Entonces, si decimos que hay una variación, ¿de qué hay una variación? Aquí hay una variación, pero del ángulo. Entonces, el campo magnético no hay un cambio, tampoco hay un cambio en el flujo, simplemente, como podemos observar, es el ángulo el que cambia. Este es nuestro tercer caso, pero aquí no existe una variación. Sin embargo, como podemos observar, únicamente está girando y dependiendo el momento en el que lo tengas, porque puede ser que si tienes T1 es igual a, no sé, T3, pero todo esto dependería de la velocidad en la que se mueva para determinar en cuánto tiempo, a cuántas revoluciones se movería para estar en el mismo lugar de nuevo. Porque en este caso podríamos decir que t igual a 1, disculpen, no está borrado. Bueno, diciendo que t es igual al primer segundo, no va a ser lo mismo que la posición en el segundo 2. ¿Por qué? Porque se encuentra en movimiento. Entonces, sentando las bases en estos tres casos y con nuestros conocimientos previos, podemos ahora ya meternos a fondo a cómo determinar eh, o cómo utilizar la ley de Faraday. Entonces, ¿cómo se calcula la FEM inducida? Con la ley de Faraday. Según la ley de Faraday, la FEM es directamente proporcional a la rapidez de cambio con respecto al tiempo del flujo magnético a través de la espira. Esto se traduce matemáticamente a la siguiente fórmula, la ley de Faraday, donde E o epsilon, dependiendo de cómo quieras llamarle, es igual a menos la diferencia del flujo magnético sobre la diferencia del tiempo. Donde aquí tenemos nuestra simbología, el flujo magnético se encuentra en la unidad de Weber, en la fuerza electromotriz en la unidad de voltaje y el tiempo en segundos. Como podemos observar aquí, hay un signo negativo en nuestra fórmula. El signo negativo de esta fórmula indica que el sentido de la corriente inducida va en contra de la variación del flujo magnético. Disculpen. Entonces, ya tenemos que cómo podemos obtener la FEM inducida. Todo con la ley de Faraday. Pero, ¿cómo se calcula la corriente eléctrica inducida? Ya que hemos estado hablando que cada que hay una variación en el flujo magnético, pues inducimos corriente. ¿Cómo determinamos esta corriente? Bueno, por medio de la ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o a la tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia. Tal y como dije al inicio, cuando hay un circuito abierto hay una tensión, que es la que crea que hay una inducción. Entonces, en este caso es un voltaje. Como podemos observar aquí, la ley de Ohm es la misma que conocimos en, por ejemplo, los casos de resistores.
donde la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Del voltaje ya saben que podría ser de alguna fuente. En este caso es la fuerza electromotriz inducida, que también se encuentra en la unidad de voltios. Y sabemos que I es la intensidad de corriente, que está representada por la unidad de amperios, y la resistencia eléctrica por la unidad de ohms. Entonces, realmente esta es una introducción, podría ser, para la ley, porque hay maneras más importantes de adentrarse en ella. Sin embargo, ya tendríamos que meternos con las leyes de Lenz. Y para evitarnos esa confusión, hay que quedarnos con esto básico de momento y seguir practicando con los siguientes temas y con algunos problemas que se puedan proponer al respecto. Y siempre pues tener la disposición de aprender. Entonces, esto sería todo por hoy. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y espero haber sido claro. A veces si me trabo un poco, créanme que no es mi intención, a veces me pongo un poco nervioso, pero gracias por ver el video.